Entonces, digamos que lo que uno dice, cómo uno se expresa y los discursos que uno tiene construyen la realidad, eso está en un contexto y esos contextos y lo que nosotros decimos, lo decimos porque sobre eso han operado como relaciones de poder que son como superiores a nosotros. Entonces usted analiza eso. Claro que sí, y para darte un ejemplo, en ese artículo que yo tengo del discurso ambiental en Colombia, por ejemplo, que Ajá, está sí, sí, sí. conectado con mi tesis doctoral sobre los conflictos ambientales en el Parque Catíos, yo empiezo a mirar cuándo aparece el discurso ambiental oficialmente en Colombia. Eso es una... Colombia, correcto. Exacto, ¿Cuál es? Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el discurso ambiental en Colombia, Doc? exacto. Entonces uno empieza a darse cuenta que es un tema que hoy en día aparece por todos lados, pero solamente aparece en la década de los 70 por los movimientos populares, los movimientos sociales, en unos foros académicos. Luego en la década de los 80 aparece ya más institucionalmente el concepto de medio ambiente, pero ya por las, digamos, presiones de las agendas internacionales como la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo. Entonces, las agendas internacionales empiezan a presionar al país para que participemos en ese tipo de discusiones, pero aquí tenemos que tener muy claro que el discurso, para entender cómo ese discurso cambia, aquí en ese momento el énfasis era en el desarrollo, el ambiente o esa naturaleza pensada a favor del desarrollo, progreso de los pueblos, generar eh, ganancias, ¿cierto? Es pensada desde esa manera. Luego tenemos una agenda distinta en la década de los 90 y para el caso colombiano es bien particular porque tenemos una constitución nueva, la constitución de 1991, donde empezamos a hablar de un país pluriétnico y multicultural, pero empezamos a hablar de que la reglamentación, las leyes que estaban vigentes hasta que aparece esta constitución del 91, habla de una naturaleza sin gente. ¿Qué quiere decir una naturaleza sin gente? Es como una abstracción de los biólogos donde la naturaleza es simplemente un laboratorio donde hay especies, los parques naturales, y yo hablo específicamente del Parque Nacional Natural Catíos, que fue el parque que me tocó estudiar como caso de estudio. Precisamente a mí me llaman para que haga mi tesis doctoral sobre ese tema porque había un conflicto muy fuerte con las comunidades afro e indígenas, porque cuando se construye el Parque Nacional Catíos en 1973, para los biólogos o desde estas corrientes que estudiaban el medio ambiente, pues lo que se privilegiaba son los bosques, las especies de flora y fauna, de mamíferos que hubieran en el parque, pero ahí no habían personas, ahí no había nada. De la noche a la mañana sacan a la gente del territorio, sacan a las comunidades afro, sacan a las comunidades indígenas, entonces es una naturaleza donde el hombre no está presente, es solamente una naturaleza a disposición de la ciencia.